Hola, bienvenidos a Amplificación. Hoy vamos a iniciar un tema nuevo, el cual es diagramas de Bode. Estos diagramas de Bode nos facilitan el análisis de circuitos de una manera bastante importante. En los videos anteriores analizamos un circuito en frecuencia utilizando fasores y vimos que a cierta frecuencia, una frecuencia de 2 kHz más específicamente, tiene cierta magnitud en su voltaje sobre la resistencia y cierto desfase. Digamos que este tipo de análisis es muy válido y nos vamos a basar en eso, pero es bastante limitado porque solo vamos a mirar una frecuencia a la vez. Para hacer eso, para analizar varias frecuencias a la vez, nos vamos a utilizar los diagramas de Bode. Y en esta introducción a diagramas de Bode lo vamos a hacer con un ejemplo pequeño. Supongamos que tenemos una fuente de voltaje, ¿sí?, sinusoidal, en un ángulo, supongámosle general, en un ángulo de 1 y 0 grados, con una magnitud de 1 y 0 grados, y tenemos un circuito sencillo, una resistencia, ¿sí?, y un condensador, ¿sí? Y aquí ponemos nuestra tierra, ¿sí? Pongámosle valores a la resistencia, pongámosle un K, y al condensador, para ponerlo más fácil, un microfaradio. Esto es un kilo ohm, claramente. Listo. Entonces, ahora perfectamente podemos comenzar a solucionar y ver cómo se comporta este circuito con fasores. De la misma manera que lo hicimos en los videos anteriores. Ahora quiero encontrar, por ejemplo, este voltaje. Y lo voy a llamar mi voltaje de salida, ¿sí? Este será el equivalente a mi voltaje de entrada, o sea, VI. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Hacer el equivalente en términos de fasores. Entonces tengo mi fuente sinusoidal, este es VI, ¿sí? Ya sabemos que es 1 en un ángulo de 0, ¿sí? Tenemos una impedancia resistiva, ¿sí?, que ya sabemos que su impedancia es un K, eso no cambia, ¿sí? Y tenemos una impedancia capacitiva, y aquí tenemos nuestra tierra. Esta impedancia capacitiva ya sabemos que es 1 sobre J omega C, ¿sí? Y que mi voltaje de salida es este, B, ¿sí? Entonces, ahora perfectamente podemos comenzar a trabajar sobre este circuito. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Podríamos hacerlo por mallas o podríamos hacerlo por nodos. Yo en este caso prefiero realmente hacerlo por nodos, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer por nodos. Voy a poner con otro colorcito, digamos un azulito. Cojo que acá hay una corriente hacia allá, la cual voy a llamar I1, y otra corriente hacia acá, que la cual voy a llamar I2, ¿sí? Y sé que por nodos, I1 más I2 tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, ahora utilizo ley de Ohm con fasores para ver que es I1 y que es I2 en términos de los voltajes. Entonces, como I1 sale de VO hacia VI, entonces tengo VO, que es de donde sale, menos VI, que es a donde llega, sobre la impedancia resistiva, que ya sabemos que es un K, ¿sí? Este no lo voy a poner un K, sino que solo lo voy a llamar R, ¿sí? Ya sabemos que es la resistencia de un K. Más I2. I2 sale de mi voltaje de salida y llega a tierra. Entonces es VO de donde sale, y tierra ya sabemos que es 0, menos 0, sobre la impedancia, que es 1 sobre J omega C. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Ahora, voy a reorganizar un poco estos términos, ¿sí?, para pues, realmente encontrar VO en términos de VI y a través de álgebra. Entonces queda, voy a partir esta fracción, como la resta está en el numerador, entonces la puedo partir. Entonces me queda, lo voy a hacer aquí, VO sobre R, ¿sí?, menos VI
sobre R, ¿sí? Más, pues ya sabemos que BO menos 0 es BO, ¿sí? BO sobre 1 sobre J omega C. Y esto debe ser igual a 0, ¿sí? Voy a seguir acá, entonces, este 1 sobre J omega C es lo mismo, pues puedo hacerlo, voy a poner en otro colorcito, como si BO sobre 1, o sea, la fracción de BO sobre 1, sobre la fracción de 1 sobre J omega C. Hago ley de extremos, ley de medios, y me queda todo, de nuevo, lo voy a poner en un amarillito acá, BO sobre R menos BI sobre R más la ley de extremos, ley de medios, me da que es BO factor de J omega C. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Ahora, aquí tengo un BO, aquí tengo un BO, voy a factorizar y al mismo tiempo el BI lo voy a pasar al otro lado de la ecuación. Entonces, para no hacerlo al mismo tiempo, tengo BO sobre R más BO factor de J omega C es igual a BI sobre R. ¿Sí? Y para despejar BO, pues tengo que hacer la suma acá, una factorización sencilla, y me da que BO factor de 1 sobre R más J omega C debe ser exactamente igual a BI sobre R. ¿Sí? Y voy a hacer un último cambio. Voy a pasar este R, lo voy a poner aquí con un azulito, voy a pasar este R, está dividiendo, lo paso a multiplicar, y después todo esto lo voy a pasar a dividir. ¿Sí? Y esto me da, esto lo pueden verificar ustedes, el R pasa a multiplicar, pero yo de una vez lo puedo meter entre los paréntesis. Entonces me queda que BO factor de R sobre R es 1 más J omega RC debe ser igual a BI. Pero ahí realmente despejé BI, pero yo quiero despejar es BO, ¿sí? Voy a seguir un poquito más abajo. No sé si esto se me está molestando. Voy a seguir un poquito más abajo, voy a seguir ahí. Y lo voy a hacer con un color un poquito más. Tengo que BO va a ser igual a BI sobre, ¿sí?, 1 más J omega RC. Miren que no definí omega, no definí la frecuencia a la que mi fuente de voltaje está operando. Ese omega puede ser cualquier cosa, puede ser 2K, 1K, 10K, 20.000K, que es 20 megas, pero pues no lo definí todavía. Tengo definido R, tengo definido C y tengo definido mi voltaje de entrada. Lo único que quiero ver es cómo cambia mi voltaje de salida. Entonces, como sabemos que BI es 1 en un ángulo de 0, que es lo mismo que 1, ¿sí?, esto es igual a 1 sobre 1 más J omega RC. ¿Sí? Digamos que esta es la ecuación que yo necesito y lo voy a digamos, colocar, encerrar en un... Esta es la ecuación que yo necesito, digamos, para encontrar cómo funciona mi circuito a cualquier frecuencia o incluso a varias frecuencias a la vez. Entonces, yo quiero graficar esto, ¿sí? Yo quiero graficar cómo funciona, digamos, qué hace, qué pasa con la magnitud y qué pasa con la fase de esta ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues obtener la magnitud y la fase. Entonces voy a bajar un poco y entonces voy a obtener la magnitud, que lo voy a poner así, de BO. ¿Sí? Realmente son dos cositas los que debo colocar, pero bueno. ¿Qué es la magnitud? La magnitud es
qué tan grande es BO, por decirlo así, o qué tanta amplitud tiene, ¿sí? Eso lo puedo encontrar, pues, por Pitágoras, literalmente, que es la raíz cuadrada de la parte real, porque esto tiene J, esto tiene parte real, la parte real de BO, más la parte imaginaria de BO, ambos al cuadrado, la suma de eso y eso a la raíz cuadrada, ¿sí? Una propiedad de esta operación es que yo puedo tomar la magnitud de un cociente, y la magnitud de un cociente, por ejemplo, es la magnitud de BO sería la magnitud de 1, que es 1, sobre la magnitud de 1 más J omega RC. ¿Sí? Digamos que esto lo puedo hacer, ¿sí? Por las ciertas propiedades que tiene esta operación. Entonces, ¿a qué es igual esto? ¿Qué es igual la magnitud de 1? Esto no tiene parte imaginaria, o sea que es 1. ¿Sí? ¿Y cuál es la magnitud de esto? Entonces sería raíz cuadrada, ¿sí? Lo voy a poner así, de 1 al cuadrado, que es 1, ¿sí? Más la parte imaginaria. La parte imaginaria es todo lo que acompaña el J. Eso es esta parte, omega RC, ¿sí? Y eso al cuadrado. Entonces, omega al cuadrado, R al cuadrado y C al cuadrado, y ahí cierro mi función, ¿sí? Digamos que en el próximo video voy a coger esta ecuación, digamos que esta ecuación, y usando Python voy a ver que, digamos que, cómo cambia esta ecuación a medida que yo cambio la frecuencia. Cabe señalar que pues esto depende de omega, y omega es 2pi por f. Entonces, a medida que yo cambie esta frecuencia, la frecuencia de entrada de mi circuito, pues esta magnitud va a cambiar. Incluso aquí solo me quedé con la magnitud. También podemos hablar del ángulo de BO. Lo voy a poner otra vez con el mismo verdecito. Del ángulo de BO, ¿sí? En el cual es realmente tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, ¿sí? Aquí es un poco más complicado hacerlo, pero pues realmente es omega RC sobre la parte real, que es 1, ¿sí? Entonces, en el próximo video voy a ver cómo varían estas dos ecuaciones, las que están acá con azulito. Cómo varían estas dos ecuaciones, y para ver cómo funciona mi circuito a diferentes frecuencias. Y vamos a ver en un posterior video que con los diagramas de Bode, digamos, hacer esas gráficas complicadas de esto y de esto, realmente va a ser muy sencillo. Entonces, los espero en el otro video cuando hagamos digamos, la gráfica de estas dos magnitudes. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.